Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando sobre la hipérbola, lo que es su definición y sus elementos más sobresalientes. Comenzamos con la definición. Nos dice que es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos es constante e igual a 2a. Para entender lo que esta definición nos dice, vamos a graficar los puntos fijos de los que habla la definición. Y por aquí voy a ubicar el primer punto fijo, que lo voy a llamar F, y por aquí lo voy a anotar el otro punto fijo que lo voy a llamar F1. Pues ahora vamos a imaginar un punto que pertenece a la hipérbola, más o menos por este lado, y lo voy a llamar P. Ahora, como la definición habla de distancias, entonces vamos a trazar las distancias desde P hasta F y desde P hasta F1. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la diferencia que hay entre esos dos segmentos y lo vamos a hacer la operación utilizando segmentos. Entonces el segmento más grande lo trasladamos a este lado y el segmento pequeño lo trasladamos aquí un poquito más abajo. Y para calcular la diferencia entre estos dos segmentos, lo que vamos a hacer es que al segmento grande lo vamos a cortar de tal manera que aquella parte que cortamos es igual al segmento pequeño. Y si hacemos lo que acabamos de decir, lo que nos queda es este segmento, que estoy encerrando por aquí, que representa a la diferencia que hay entre las distancias desde el punto P hasta los puntos fijos. Ahora voy a ubicar un punto P1 que tiene las mismas características que P, es decir, que la diferencia de distancias de P1 hasta F1 y hasta F sea lo mismo que la diferencia de distancias desde P a F1 y desde P a F. En otras palabras, la diferencia de las distancias desde P1 a ambos puntos fijos tiene que ser igual a este segmento que habíamos encontrado anteriormente, pero utilizando el punto P. Entonces, rápidamente hacemos lo mismo que hace rato, sacamos los segmentos, por aquí colocamos el otro segmento y ahora hacemos la diferencia entre ambos segmentos, valga la redundancia, y observamos que la diferencia de las distancias es este segmento de aquí. Como podemos observar, este segmento es igual al anterior. Como podemos ver, estamos cumpliendo con la definición, ya que la diferencia de las distancias es la misma. Y si pongo un tercer punto, que lo voy a llamar P2, y hacemos el trazado de las distancias y luego calculamos la diferencia de las distancias, como podemos observar, nos da la misma respuesta. Aquí lo estamos comparando con segmentos y como sabemos que es lo mismo, porque los segmentos son iguales. Si coleccionamos todos los puntos que cumplen esta propiedad, la colección de todos esos puntos que son infinitos me van a dar una gráfica como esta que estamos dibujando por aquí. Muy parecido a una parábola, pero es una hipérbola. Y si consideramos aquellos puntos como P3, donde la distancia a F es mayor que la distancia a F1, vamos a obtener otro brazo de la hipérbola. Entonces nuestra hipérbola en su gráfica completa se vería de esta manera. Al igual que la elipse, la hipérbola tiene focos y los focos son justamente los puntos fijos de los que habla la definición. Justamente por eso lo habíamos llamado F y F1. Pues bien, esos puntos fijos reciben el nombre de focos. A la línea que pasa por los dos focos la vamos a llamar eje focal. Y como podemos ver, esta línea que acabamos de dibujar corta a la hipérbola en dos puntos, que la vamos a llamar B de vértice y B1 también de vértice. Y el segmento que va desde B hasta B1, es decir, el segmento entre los vértices, recibe el nombre de eje real de la hipérbola. También otros textos lo nombran como eje transverso de la hipérbola. El punto medio de este eje real es el centro de la hipérbola y por eso lo vamos a nombrar con la letra C.
La distancia desde el centro hasta el vértice la vamos a denominar A. Entonces, nuestro eje real mide exactamente 2A. Justamente a esto se refiere la última parte de la definición de la hipérbola, que la diferencia de las distancias a los puntos fijos es igual a 2A, o sea, al eje real de la hipérbola. Y aquí te quiero mostrar que esto es verdad de dos maneras. Uno, comparando los segmentos que representan la diferencia de distancias, si lo traemos exactamente a esta parte, vemos que este segmento encaja cabalito aquí en el eje real, pero la manera definitiva de demostrar esto es aplicarle a este punto del vértice la definición de la hipérbola. Es decir, calculamos la diferencia que hay entre las distancias desde este punto B hasta F1 y hasta F. Entonces observamos que la distancia desde B hasta F1 está compuesto por el segmento que va desde B hasta B1 más el segmento que va desde B1 hasta F. Y la distancia desde B hasta F, pues bien, está compuesto por la distancia que va desde B hasta F. Como los brazos de la hipérbola son simétricos, entonces B1, F, el segmento es lo mismo que el segmento que va desde B hasta F. Entonces, aplicando la diferencia, lo que encontramos es que si al segmento grande le quitamos el segmento pequeño, o sea que le vamos a quitar el segmento que va desde B1 hasta F. Entonces, la diferencia entre las distancias es el segmento que va desde B hasta B1, que como ya dijimos anteriormente, es equivalente a 2A. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? A la longitud del segmento que va desde el centro hasta uno de los focos, lo denominamos C. Entonces, la distancia entre los focos queda determinada por la expresión 2C. La recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro recibe el nombre de eje normal de la hipérbola. Y sobre este eje se definen los puntos B y B1, ambos a una distancia de B unidades del centro. O sea que el segmento definido desde B hasta B1 tiene una longitud de 2B y se llama eje imaginario de la hipérbola. La importancia de este eje la comprenderemos mejor cuando estemos estudiando las ecuaciones de la hipérbola. En la hipérbola, al igual que en la elipse, se tienen dos lados rectos, que serían estos segmentos que estamos trazando perpendiculares al eje focal y que pasan justamente por el foco. El segmento que une dos puntos cualquiera de la hipérbola, ya sea así, así o así, recibe el nombre de cuerda de la hipérbola. Si una cuerda pasa por el foco, entonces se llamaría cuerda focal. Y si una de estas cuerdas pasaría por el centro de la hipérbola, entonces ya recibe el nombre de diámetro de la hipérbola. Finalmente, si el punto Q pertenece a la hipérbola, entonces los segmentos que unen el punto Q con ambos focos reciben el nombre de radios vectores del punto Q. También la hipérbola cuenta con dos asíntotas que justamente pasan por el centro y su gráfica más o menos lucen de esta forma. Como bien sabemos, las asíntotas nunca hacen contacto con las curvas, sino que se acercan infinitamente. Y finalmente te comento que la hipérbola también tiene dos directrices, pero vamos a dedicar un video especial para tratar netamente sobre directrices. Y bien, hasta este punto ya hemos definido la hipérbola y hemos definido también los elementos más importantes que podemos identificar en las hipérbolas. Espero este video te haya sido de ayuda. Hasta la próxima.